Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no es posible evitar que existan ocasiones de pecado, pero hay de aquel que las provoca. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino sujeta al cuello que ser ocasión de pecado para la gente sencilla. Tengan pues cuidado. Si tu hermano te ofende, trata de corregirlo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si te ofende 7 veces al día y 7 veces viene a ti para decirte que se arrepiente, perdónalo. Los apóstoles dijeron entonces al Señor: aumentanos la fe. El Señor les contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y los obedecería. Palabra del Señor. Le decía hace como un mes a una señora: no se llene de grillos la cabeza, o de telarañas. Como que lo de telarañas me lo entendía, pero eso de los grillos, no se llene de grillos la cabeza, pues como que no entendía. La verdad es que la señora estaba preocupada porque pues se andaban diciendo muchas cosas de toda la familia y de ella también. Por eso ni siquiera se atrevía a salir de casa. Dice: si salgo de mi casa, enseguida todos me empiezan a ver, y parece como que si estuvieran diciendo todos cosas de mí. De hecho, dicen cosas. Entonces mejor no salgo. Y entonces se me ocurrió contarle la historia que nos cuenta un santo, que vino una señora a decirle que había criticado y dicho muchas cosas negativas de alguien. Y después de decir que le gustaba criticar, entonces el santo le dio como penitencia que fuera a desplumar una gallina, se fuera al monte, al campo, y todas las plumas pues las arrojara ahí. Y al arrojar las plumas, pues el viento empezó a llevárselas. Esa era la primera parte de la penitencia. La penitencia tenía 2 partes. Así de que una vez que hiciera eso, le dijo: vuelves y te voy a dar la segunda parte de la penitencia. Volvió la señora y dijo: ya cumplí, padre, la primera parte. Ya fui, desplumé la gallina, fui y tiré allá en el campo las plumas y empezaron todas a volar. Ah, ok, bueno, pues ahora vas a hacer la segunda parte de la penitencia. Ahora vas a ir a recoger todas las plumas que tiraste. Imposible. Pues ya no sé ni dónde están, el viento se las llevó. Eso es imposible. Pues imagínate, ya después de que abres la boca y dices todas las críticas, ve a recogerlas, a ver si puedes recogerlas, después todo el daño que haces. Pero hay una solución, y la solución nos la presenta el Evangelio de hoy. Pero el Evangelio de hoy a mí me daba miedo como leerlo, inclusive me da miedo volverlo a leer, porque el Evangelio de hoy nos dice algo bien gordo, bien grave. Yo creo que ustedes no se enteraron, porque el Evangelio, como que Jesús tiene guante blanco y cuenta las cosas, y cuando las cuenta, como que o no son para nosotros, o las hace muy suaves. Pero les voy a traducir el Evangelio en un lenguaje que ustedes van a entender. Por eso me da miedo leer. El Evangelio viene como a decirnos que a todos los que andan hablando mal, que los parta un rayo. Si Jesús hubiera dicho a todos los que hablan mal, que los parta un rayo, como que no sería una frase de Jesús, ¿verdad? Pero eso es lo que está diciendo Jesús, y es bien gordo y me da miedo decirlo. Porque si yo les digo a todos ustedes que hablan mal, que los parta un rayo, yo creo que enseguida me van a lanzar el rayo contra mí, para que me parta a mí. Porque Jesús, en otra parte del Evangelio también dice: el que escandaliza a un niño, más le valiera no haber nacido. Lo dice de manera más suave, pero está diciendo lo mismo. Pero el Evangelio de hoy lo dice de otra forma. Y como lo dice de una forma tan así, tan suave, y hoy no nos parece que es rara,
pero en su tiempo debió ser muy fuerte porque tiene sentido. Dice el Evangelio que a aquel que se le ocurre poner en ocasión de pecado a alguien o lo escandaliza, más le vale que le cuelguen una piedra de molino. ¿Ustedes saben de qué tamaño es una piedra de molino? ¿Verdad que no? Ahí está el problema. Por eso ni se enteraron de qué estaba hablando Jesús. Las piedras de molino, hoy no sabemos qué son. Porque hoy, cuando vamos a hacer los tamales o vamos a hacer el pan, ya nos ponen ahí un mixer, una mezcladora que anda revolviendo la masa. Inclusive los niños cuando ven eso, hasta se ponen a jugar. Y cuando ven a su mamá que anda agarrando un trozo de masa y le da vueltas ahí con las manos y con los dedos, pues el niño después, viendo que su mamá hace eso, pues también el niño ahí anda moviendo la masa y metiendo todos los dedos. Lo mismo los mete que la masa, que los mete en la boca y los vuelve a meter en la masa. Pero en fin, está ahí haciendo el trabajo de mezclar. Por tanto, no tenemos sentido de lo que antes acontecía. Antes no había máquinas. Entonces el panadero molía la masa en el molino. ¿Y el molino cómo se movía? El molino se movía con una piedra de molino. ¿Y quién movía la piedra de molino? La piedra de molino podría tener 4 o 5 metros de alto por otros 2, 3 metros de ancho. ¿Cómo mover esa piedra? Pues esa piedra era una piedra de molino y los molinos estaban al lado del río. Y el agua que bajaba movía esas piedras y hacía que se moviera todo el mecanismo de moler, que eran piedras con piedras. Todo eso no lo sabemos, pero imagínate que te la cuelguen al cuello y te lancen al mar. No te queda más que hacer glu, 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 hasta que te llenas todo y te ahogas. Así de que lo que Jesucristo está diciéndote, que te parta un rayo en términos de ahora. A aquel que escandaliza le vale únicamente la muerte. Entonces cuidado. Nos está diciendo cuidado con aquellos que andan escandalizando. Y ahí estamos los mayores, que podemos escandalizar a nuestros hijos. Por eso nuestros hijos a veces hacen preguntas que parecen tontas. Y preguntan, mami, tú nos dices que no digamos mentiras y tú las dices. Tú nos dices que vayamos a misa y tú no vas. Tú nos dices que trabajemos y tú eres la primera floja. Tú nos dices que no sé cuántas cosas nos mandas y nos dices, pero tú no haces. Cuando yo veo a niños que son flojos, ¿cómo serán sus padres? Cuando veo niños que son súper serviciales, súper movidos, súper entregados, súper disponibles, a alguien se parecen. Si eso vamos aplicándolo en todos los sentidos, pues entonces es bien importante dar testimonio. Por eso el Santo Padre ya Juan Pablo II, siempre decía que lo que hace falta en el mundo de hoy son personas que sepan dar testimonio con la vida de lo que se debe hacer. Cuando tú ves el ejemplo, pues el ejemplo te lleva a hacer las cosas. Por tanto, cuidado con el mal testimonio. Cada uno de nosotros, queridos papás, debemos dar testimonio y si no, vamos a andar escandalizando. Pero si además, papás, mamás, nos gusta hablar muy mal de los demás, estamos enseñando a nuestros hijos a hablar mal de los demás. Y esta señora, que yo le dije no se llene de grillos la cabeza, estaba preocupadísima por todo lo que se decía. Por tanto, la primera respuesta ya nos la da Jesús. No te tienes que preocupar. Aquellos que andan hablando mal de ti, yo les voy a poner una piedra de molino y los voy a mandar a que se ahoguen. Porque eso es lo que merecen los que andan hablando mal. Tú no te llenes de grillos la cabeza, porque Dios va a pedir cuentas a cada uno de lo que hace, no de lo que dicen que yo hago. Y además le dije a esta señora, si es verdad lo que andan diciendo los demás de usted, ¿qué le preocupa? Y si no es verdad, ¿por qué se preocupa? Si es verdad todo lo que los demás dicen de nosotros, ¿qué nos debe preocupar? Si es verdad, son cosas malas que dicen de nosotros, y eso es verdad, pues ponte a corregirlo. ¿Qué te debe preocupar? ¿Te preocupa lo que dicen? No, debe preocuparte lo mal que haces y corregirte. Y si no es verdad, ¿por qué te preocupa? ¿Te empieza a preocupar lo que dicen los demás? ¿Por qué? ¿Porque les crees más a ellos que a Dios, que te va a pedir cuentas? ¿Tú crees que Dios, cuando tú llegues arriba, le va a preguntar a los demás, ¿qué era lo que tú hacías? ¿Tú crees?
Fíjense ustedes, ni siquiera Dios les va a preguntar a su mamá, Dios no le va a preguntar a su mamá lo que ustedes hacían. Dios les va a preguntar a ustedes. Y ustedes no van a decir, ay, pues ¿sabes qué? No, Dios te va a decir, yo sé lo que tú hacías, no me des excusas. Por eso es importante ser bien transparente, bien transparente. Después Jesús dice otra cosa importante. Si alguien anda hablando mal de ti, viene a decir de esta manera, ¿estarías dispuesto a perdonarlo? ¿Sí? ¿Ustedes están dispuestos a perdonar a toda aquella persona que hable mal de ustedes? ¿Verdad que cuesta perdonar a aquellos que hablan mal de nosotros? Pero Jesús no solo da esa respuesta, sino además te dice, ¿tú estarías dispuesto a perdonarlo si él te ofende 7 veces al día? Porque algunos de nosotros decimos, no, yo le perdono, 1 vez le perdono, 2, voy a tratar de hacer el esfuerzo de perdonarle, 3, no sé si aguantaría perdonarle, 4, hoy a lo mejor puede ser que me entren ganas de perdonarle, 5, ni hablar, 6, me las va a pagar, 7, lo mato. ¿Verdad que ese es como el proceso? Y Jesús viene a decirnos, 7 veces quieres perdonarlo. Y dice Jesús, perdónalo, no te llenes de grillo la cabeza. Yo muchas veces digo que cuando no perdonamos a una persona y traemos aquí la falta de perdón, o sea, no la perdonamos, es porque todos los días estamos, ya verá, las va a pagar, sí, sí, ya verá, nos veremos a la salida, por la puerta de atrás. Así hablan los que están en el colegio. Nos vemos a la salida y en la puerta de atrás. Me la vas a pagar. Y vamos tramando y planeando la agresión. Y Jesús, además, nos da una tercera respuesta que parece como que no viene al caso. Porque los apóstoles, después de que Jesús les dice, oigan, ustedes deben perdonar hasta 7 veces, es decir, deben perdonar sin límite. Y los apóstoles dicen al Señor, aumentanos nuestra fe. ¿A qué viene la fe con el perdón? Cuando los apóstoles dicen, aumentanos la fe, quiere decir que para poder perdonar, de verdad, hay que tener fe. Yo, cuando tengo que perdonar a fulanito o a fulanita, ¿por qué lo perdono? Porque en él está Dios. Aunque él me ofenda, en él está Dios. Y lo que le hago a él, se lo hago a Dios. Y por consiguiente, cuando los apóstoles dicen, aumentanos nuestra fe, Jesucristo les dice, pues no hace falta mucha fe. Si ustedes tienen una fe tan pequeñita como un grano de mostaza, tan pequeñita como un grano de mostaza, ustedes serían capaces de perdonar. Entonces, cuando no perdonamos, ¿qué fe tenemos? No nos llega ni a radiografía de silbido. Nuestra fe es tan ridícula que ni a grano de mostaza llega y por eso ni siquiera sabemos perdonar. Entonces sí es importante pedir al Señor, aumentanos la fe, Señor, para que pueda descubrir en mi hermano, en cualquier hermano, no importa que sea de color, de cultura, de situación social en que se encuentre, no importa, perdonar. Hoy entonces tenemos que decir, no te llenes de grillos la cabeza, mejor llénate la cabeza de fe y de amor a Dios, para que entonces puedas perdonar a todos. Les pongo una tarea para hoy, una tarea de hoy, para todos, atentos. Hoy debiéramos ir y presentarnos ante aquella persona que todavía no hemos perdonado y decirle, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Yo hoy me acuerdo, pero hoy quisiera decirte que yo te perdono. ¿Lo van a hacer? De tal manera que podamos decir, qué bueno que alcancé a perdonar. Porque como el Señor me ponga la piedra de molino en la cabeza y me tenga que lanzar al mar, lo único que voy a lograr decir es glu, 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 glu y adiós. Entonces es bueno perdonar. Amén.